Amigos de Black Box, bienvenidos a Ciencia Tonic. Hoy un tema que combina matemáticas, ecología, memoria natural y derivadas fraccionarias. Pero no se asusten, lo vamos a explicar con calma y con ejemplos muy sencillos. Nuestro invitado de hoy es el doctor Jesús Enrique Escalante Martínez. Él es profesor e investigador de la Facultad de Ingeniería Mecánica Eléctrica de la Universidad Veracruzana en la región Poza Rica y es coautor del trabajo Stability and Oscillatory Dynamics in Fractional Ecological Models Using a Crossing Boundary Framework. Espero haberlo dicho bien. Un estudio que suena complicado, así como lo expresamos, pero que en realidad nos ayuda a entender algo muy importante: cómo funcionan y cómo se equilibran los ecosistemas. Doctor Enrique, ¿cómo estás? Bienvenido, gracias por compartir la ciencia. Muchas gracias, Rafa. Muchas gracias. Encantado de estar aquí contigo en tu programa Black Box y en Ciencia Tonic, que hoy se juntan. Pues muy contento de estar aquí. Gracias por prestarme este espacio para platicar. Hoy hablaremos de un estudio que lo mencionamos, suena muy complicado, pero que en realidad nos ayuda a entender algo muy importante. Estamos platicando de una investigación que te ha llevado mucho trabajo, muchas horas, pero bueno, para arrancar, si tuvieras que explicarle a mi abuelita, a mi hijo el más pequeño, de qué trata tu investigación, ¿qué nos podrías compartir? Esa está buena. Pues le diría que estudiamos cómo interactúan tres poblaciones. Cómo interactúan tres poblaciones en un ecosistema, básicamente plantas, polinizadores y herbívoros. Y pues bueno, ¿por qué nos interesa eso? Pues las plantas le dan comida a los polinizadores ayudan a las plantas a reproducirse y los herbívoros, bueno, pues se comen a las plantas, ¿no? Pero, digamos, lo más interesante de esas interacciones es que no son instantáneas. Es decir, cada una de las especies recuerda cosas del pasado, de las interacciones entre ellas. Y ese recuerdo, esa memoria natural, la podemos modelar con herramienta matemática. Esa herramienta matemática con la que intentamos modelar estos aspectos tan interesantes de la naturaleza se llama derivada fraccionaria. Y es lo que nos permite incluir la memoria ecológica en los modelos. La memoria ecológica. Bueno, antes de meternos con memorias derivadas, eh, ¿por qué nos importan tanto o por qué son tan importantes los polinizadores? Pues los polinizadores nos importan mucho porque pues son la base de la vida. Si disminuyen los polinizadores, disminuye drásticamente la producción de alimentos, colapsan las cadenas tróficas, bueno, o sea, no, sin polinizadores tendríamos un planeta mucho menos habitable, obvio, menos colorido, no había flores, pero no habría tampoco frutas, verduras, mucha de la naturaleza, mucha de la biomasa viva, pues depende de los polinizadores. Creo que por ahí hay una frase, no estoy muy seguro, pero creo que alguna vez Albert Einstein dijo que en cuanto se acaben las abejas, los humanos no iban a durar mucho después. Y creo que tiene mucha razón, tenía mucho sentido. Estamos hablando de este sistema prácticamente como de mensajería, ¿no? Mensajería de la naturaleza. Y conocemos, digo, lo acabas de mencionar, a las abejas, pero hay otros que ni se nos vienen a la mente de repente, los vemos feitos y todo, pero también los murciélagos son polinizadores, ¿no? Los murciélagos, los colibríes, muchas aves.
y muchos insectitos, o sea, las mariposas, muchos intervienen en en estas interacciones ecológicas. Digamos, lo interesante de los modelos matemáticos es que podemos como meterlos a todos en un mismo costal y empezar a hacer cuentas. Eso es lo interesante. ¿Cómo le haces? ¿Cómo metes a toda esta gama en esa interacción, en este modelo matemático del que nos insinúas? No es complejo, suena complejo esto. Pues sí es complejo, pero se puede. O sea, eso es lo bueno, ¿no? En el artículo del que estamos platicando, el que me invitaste a platicar, pues nosotros hicimos pues eso, ¿no? Como meterlos a todos en un mismo costal y solamente poner, sin distinguir las especies que van involucradas, a plantas y ahí van todas, ¿no? A polinizadores y ahí van todos. Y herbívoros y ahí van todos, ¿no? Aun cuando pudieran ser, pues, macrofauna, o sea, los herbívoros como si fuera una vaca o algo así, o un herbívoro tan pequeñito como hace un rato mencionábamos a las mariposas, pero por ejemplo podría ser previo a la mariposa cuando es una larvita, cuando es un gusanito, pues esos comen hojitas, comen plantitas. Más adelante en su vida se van a volver polinizadores. Eso también es una magia maravillosa de la naturaleza, ¿no? Que al principio de su etapa podrían ser herbívoros y parece como que afectan a la planta, pero más adelante cuando cambian de larva a mariposa se vuelven polinizadores y como que de alguna manera le devuelven el favor a la plantita. En fin, en matemáticas podemos hacer estas simplificaciones de la complejidad natural y llevarlo a las matemáticas y poder hacer algunas cuentas. En particular, en esta investigación tomamos una función que se llama tipo Holling, que básicamente habla de cuándo se satura el herbívoro. Es decir, como si cuando uno va a un buffet y al principio pues uno le entra durísimo a todos los platos, pero pues ya para el final pues ya uno está más satisfecho, ¿no? Está saturado. El considerar curvas así ayudan mucho a considerar un consumo real y eso facilita y da dinámicas más interesantes y más cercanas a lo que naturalmente se observa. Ok, o sea que cuando llegamos al postre es como si llegáramos, dijeran ustedes los matemáticos, con derivada negativa, algo así podría ser. Ándale. Ándale, algo así. Bueno, pues por favor platícanos esta parte de memoria. ¿De verdad una ecuación puede recordar el pasado, así como se menciona? Ah, pues esa es la parte a la que nos hemos estado dedicando en las investigaciones ya de un tiempo para acá. Las derivadas fraccionarias sí permiten considerar efectos de memoria. Le llaman efectos de memoria porque la definición del operador de derivación fraccionario involucra todo el intervalo de tiempo, desde donde comenzaste a estudiar hasta donde estás. Entonces, de esa forma, el instante siguiente depende no solo del presente, depende de toda la historia pasada, desde donde empezaste a estudiar o desde donde se considera el sistema que ya está, bueno, modelado, ¿no? Fenomenológicamente modelado. Entonces, eso es una ventaja bien grande y muy marcada, una diferencia bien marcada con las derivadas ordinarias. La derivada ordinaria no es capaz de capturar estos efectos.
es solo, pues, en un sistema dinámico, a ver, lo vamos a poner fácil para que todo el mundo lo entienda. Un sistema dinámico no es otra cosa más que un conjunto de estados y una regla de evolución por la cual ir de uno a otro estado. Así, hay un conjunto de cosas que van cambiando en el tiempo. Si eres capaz de capturar la regla de cómo va cambiando en el tiempo, entonces tienes un sistema dinámico. Ah, bueno, los sistemas dinámicos modelados por ecuaciones diferenciales ordinarias, es decir, con derivada clásica, solo pueden dar información del futuro, o sea, predecir lo que va a suceder después en vista de cómo están en este instante. La ventaja con los operadores fraccionarios es que son capaces de dar o de predecir lo que va a suceder en el siguiente instante, viendo lo que está sucediendo ahorita en este, pero además viendo una ventana temporal anterior, es decir, es capaz de tener efectos de memoria. Es eso la parte interesante de este estudio. Ok, o sea, estás mencionando que cuando el orden es más pequeño, el ecosistema tiene más memoria, así es como lo estás explicando. Sí, se puede decir así, a grosso modo. Ok, A grosso modo, el orden de derivación se puede pensar como una especie de índice de memoria del sistema. Cuando oye, y hablas mucho de oscilaciones. es más cercano a un... pues sí, oscilaciones en términos ecológicos simplemente significa que las poblaciones suben y bajan periódicamente. Hay ciclos de abundancia y hay ciclos de escasez. Eh, digamos, en algún momento hay muchos polinizadores, luego bajan y así sucesivamente. Lo mismo puede ser con los herbívoros, de repente hay muchos y bueno, como todo el mundo puede imaginarse, habiendo muchos herbívoros y pocas plantitas, pues los herbívoros empiezan a disminuir, pues porque ya no tienen que comer, etcétera. Entonces, sucesivamente, a eso nos referimos por oscilaciones en los modelos ecológicos. Ya, esto suena como si un ecosistema pudiera estar tranquilo y de pronto perder la calma. Es así? Pues sí, más o menos. En este estudio usamos un parámetro clave que es la mortalidad del herbívoro. Ajá. En los modelos matemáticos tenemos la oportunidad de reproducir escenarios ideales, de reproducir escenarios que difícilmente podríamos ir a ver a la naturaleza. Pero en los modelos y con las simulaciones computacionales podemos jugar con estos parámetros, por ejemplo, con la mortalidad del herbívoro y ver qué sucede, y ver qué le sucede al sistema completo, a la dinámica ecológica completa. Ya mucho. Al revés, si vive demasiado, entonces come demasiada planta y entonces empiezan los desequilibrios. Todo eso es lo que se puede modelar o jugar desde la matemática. Y entonces, a lo mejor incluso se puede pensar en que estamos viendo que una plaga de herbívoros está atacando algún cultivo. Pero para esa plaga de herbívoros, podemos reproducir las condiciones en el laboratorio, bueno, en el laboratorio, pero me refiero a al sistema ecológico, y entonces podemos
como inducir alguna especie de control biológico para evitar que alguna especie pues desaparezca. Por ejemplo, podríamos introducir alguna especie que sea naturalmente depredadora de ese herbívoro para disminuir su tasa. Y bueno, cosas así se pueden pues modelar o hacer las cuentitas para tener esos escenarios previstos. Ok, oye, entonces, de todo este esquema, ¿cuál ha sido el hallazgo central? Bueno, dos cosas importantes ahí. Primero, que con la derivada clásica, o sea, sin considerarme, para un parámetro ya bien identificado, cuando cruza un umbral, es decir, se tiene bien estudiado cómo el sistema entra en una bifurcación de Hopf. No voy a entrar en detalles con eso, pero cambia la estabilidad del sistema. Ajá. Lo que estudiamos en este artículo es que con las derivadas fraccionarias podemos, eh, podemos de alguna manera medir qué tan resiliente es el ecosistema en términos de ese cambio de estabilidad. No se tiene una bifurcación de Hopf como tal, pero cada vez que cruza la frontera de la región de Matiñón, entonces cambia la estabilidad. Bueno, no quiero hablar en chino. Esta es una plática para todo público, para que se puedan acercar a la matemática, para que la vean con otros ojos. Esto, al final del día, pues debe de ser una invitación a que la gente se acerque a la matemática, la vea con otros ojos. Y bueno, ojalá resulte interesante a todos. Pues a grandes rasgos eso fue lo que el descubrimiento más relevante de esta investigación fue que pudimos explorar la resiliencia del sistema en términos de la derivada, del orden de derivación fraccionario. Tienes ahí dos derivadas clásicas sin memoria, así se pueden resumir, derivadas fraccionarias con memoria. Y bueno, ¿esto para qué nos puede servir en la vida real? Suena bonito, pero de verdad, ¿esto ayuda a la conservación? Pues sí, estos modelos eh, le permiten a uno eh, plantear escenarios drásticos, ¿no? O sea, podríamos anticipar colapsos en poblaciones, evaluar riesgos ecológicos, diseñar estrategias de control para tener un manejo más adecuado, entender cómo afectan los pesticidas, la deforestación, el cambio climático, etcétera. Podemos anticipar muchos escenarios con esta matemática. Es lo que te quería preguntar al respecto también en cuestiones de plagas en estos tiempos donde, bueno, pues se busca que la población tenga una alimentación segura. Creo que estas aportaciones tienen mucho que dar, ¿no? Y qué tan segura está la ciencia matemática de todo esto que nos estás mencionando. Una pregunta, ¿qué tan confiable? Son estos modelos, no son como simulaciones idealizadas. ¿Qué nos puedes decir? No, pues sí, definitivo sí son simulaciones idealizadas, pero bueno, no están, o sea, no vienen de una ocurrencia, ¿no? O sea, no se le ocurre así a alguien no. Todo lo que se hace, pues está basado en evidencia ecológica.
la forma en la que se relacionan, la forma en la que interactúan los tres elementos de este estudio, pues están basados en muy fuerte, trabajos muy, casi que podríamos decir, heroicos de biólogos, de entomólogos. Los entomólogos son los que se dedican a estudiar los bichitos, los insectos, que se quedan ahí por años estudiando las interacciones. Y entonces eso nos da buena idea de cómo escribir las ecuaciones de forma que reflejen esos comportamientos. Entonces, si bien sí, en efecto, son simulaciones computacionales que no dejan de ser idealizadas, pues tampoco dejan de ser un reflejo basado en evidencia ecológica. La organización, por ejemplo, que tienen las hormigas, que da mucho al respecto, ¿no? Que son los insectos un poquito más visibles, que los podemos observar, ¿no? En cuanto a movimientos y organización, ¿no? Oye, Sí, ¿y ahora qué? ¿En qué sigue esta línea de investigación? Eh, respecto a los operadores fraccionarios, pues estamos haciendo varias cosas. Por ejemplo, por ahí quizá podríamos platicar después sobre un modelito del sistema cardiovascular y, eh, eh, también por ahí estamos estudiando la dinámica de fluidos, pero no newtonianos. ¿Por qué no newtonianos? Pues precisamente porque la física newtoniana no alcanza a modelar con precisión fluidos que tienen cierta viscosidad o viscosidad variable. Entonces, la física clásica no alcanza a modelar los modelos en derivadas de orden entero, no reflejan adecuadamente lo que en los experimentos se ve. Entonces, respecto a, al operador fraccionario, estamos trabajando en varias cosas. Con respecto a este estudio, lo que nos gustaría hacer eh, es, eh, plantear es, eh, sería interesante. Tiene consecuencias así grandes. Creo Hola, hola, que ¿todo bien por ahí? Creo que el internet nos jugó una mala pasada, pero sí nos gustaría mucho que en un siguiente capítulo nos siguieras compartiendo más de esta investigación, que la verdad creo que puede ayudarnos mucho a entender cómo pues, las matemáticas pueden explicar algo tan vivo como la naturaleza y a veces ni siquiera lo imaginamos. Vemos todo tan común, tan natural, por decirlo de esta forma, y no nos damos cuenta que la ciencia, las matemáticas tienen un papel tan importante en nuestra vida diaria. Pues sí, con muchísimo gusto, Rafa, muchísimas gracias. Gracias a todos quienes están por ahí escuchando, viendo. Y pues bueno, eh, que quede esto a manera de invitación para que se acerquen a las disciplinas del área técnica, a la física, a las matemáticas, con nuevos ojos, con ganas de nuevo ver todo lo que les rodea con lentes de matemático para poder explicar las cosas en forma de ecuaciones.
Bueno, pues el día de hoy tenemos el honor, el placer de platicar con el doctor Jesús Enrique Escalante Martínez, profesor e investigador de la Facultad de Ingeniería Mecánica Eléctrica de la Universidad Veracruzana en la región de Poza Rica. Y por favor, doctor, compártenos dónde pueden encontrar tu investigación, cómo pueden contactarte también para que sigas nutriendo de todo esto que pues estás acumulando en cuanto al conocimiento se refiere a través no solamente de Ciencia Tonic, sino también de manera directa. Muchas gracias. Pues al correo institucional de la Universidad Veracruzana pueden dirigir un correo ahí y con gusto seguimos platicando. Pero también, pues creo que puedo ponerte las direcciones de donde están ahora sí que los artículos que te paso dato para que por ahí puedan poner en algún cintillo los enlaces a donde se hace ahí como un compendio de las publicaciones que se van teniendo pues con este tipo de modelación matemática, de ecuaciones y de este tipo de investigación. El correo de la Universidad Veracruzana es JE de Jesús Enrique y luego el apellido, de manera que se repite la E, es jeescalante@v.mx. Por ahí lo escribimos, yo creo. Y también ponemos el enlace a, a donde están. Pues estamos llegando prácticamente al final de esta charla. Si les gustó el video, por favor denle like, compartan, suscríbanse. Nos vemos en el próximo episodio de Ciencia Tonic. Soy Rafa Flores. Hasta la próxima.